días, hermanos. Vayamos a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, debes considerarte como la persona más privilegiada del mundo. En Él, hermanos, poseemos muchas riquezas. Y yo espero que en este día, por medio de la palabra de Dios, entendamos del gran privilegio que se nos ha dado. No son cosas, hermanos, que tengan que ver con bienes materiales, con cosas temporales, con cosas que durarán solo un tiempo. Son cosas que tienen implicaciones eternas, que tienen un valor eterno, y lo más asombroso es que ninguna de ellas las merecíamos. De esto es de lo que nos habla el pasaje que el día de hoy estudiaremos en la carta a los Romanos, capítulo 5. Vamos ahí, hermanos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orarnos. Señor, te damos gracias que tú nos das el privilegio de congregarnos. Podríamos estar, Señor, en este tiempo, en este momento, alejados, perdidos en nuestros pecados, deleitándonos, Señor, en lo que a ti te desagrada, pero tú has obrado, Señor, en nuestros corazones, nos has traído tu palabra, nos has dado el arrepentimiento y la fe en tu Hijo Jesucristo, y nos has dado, pues, una iglesia, Señor, donde podemos ser alimentados a través de tu palabra, y es lo que te pedimos en este tiempo, que tú nos ayudes para que entendamos acerca de estos pasajes que tenemos por delante, y que podamos apreciarlo, Señor, en nuestro corazón, que podamos vivir de acuerdo a estas verdades, y únicamente para tu gloria lo pedimos. Amén. La carta a los Romanos es una carta extraordinaria. Es la carta, hermanos, más extensa de las que escribió el apóstol Pablo. Y aunque el apóstol conocía a algunos de los miembros de esta iglesia, él no los había visitado. Él anhelaba ir a Roma para conocerles y de esta manera ser edificados mutuamente. Pero hasta ese momento de la historia todavía no le había sido concedido. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que él les pudiera comunicar algunas verdades a través de esta carta, y que quedaran a su vez registradas para nuestra instrucción. En los primeros capítulos de la carta a los Romanos, el apóstol deja claro algo, hermanos. ¿Qué cosa? Que el hombre se encuentra en una condición de perdición. Todo hombre está destituido de la gloria de Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, versículos 2 y 3. Versículos que el apóstol cita en el capítulo 3. Y esta es la descripción
de todo hombre y mujer. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno, hermanos. A veces escuchamos la frase, la gente dice, en este mundo hay más buenos que malos. Pero la carta a los romanos nos dice claramente que no hay y no habrá ni uno entre todos los hombres que sea bueno. No hay ni uno entre nosotros, hermanos, que sea diferente. Todos están bajo la ira y condenación de Dios. Sin embargo, la carta a los romanos nos da una de las respuestas más importantes. Estando en tal condición, ¿hay esperanza para el pecador? Dios es justo y Él no justificará a nadie que no lo sea. El problema es que no hay ninguno que sea justo. El apóstol ya ha dejado claro que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. No puede traer sus méritos porque no tiene ninguno. No puede obedecer la ley de Dios porque por causa de su pecado no la puede obedecer. No puede depender de algún rito como la circuncisión porque no tiene valor alguno. ¿Hay esperanza para el pecador? Y entonces el apóstol nos dice en el capítulo 3, versículo 21, el apóstol nos dice, pero ahora, después de mencionar que todos los hombres están en enemistad contra Dios y bajo condenación, el apóstol dice en el capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Estando el hombre sin esperanza, nos dice el apóstol que Dios ha intervenido. Él ha decidido tratar a los hombres con misericordia. Y es así como llegamos al capítulo 5, a los pasajes que estudiaremos el día de hoy. Y en estos pasajes encontramos los beneficios que el creyente ha obtenido por causa de Cristo. Nos dice el versículo 1 del capítulo 5, la primera parte nos dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. El apóstol comienza diciendo, justificados pues por la fe. Cuando llegamos al capítulo 5, podemos notar algo, hermanos. El apóstol está dando por hecho algo que ya ha acontecido. La expresión justificados se encuentra en pasado. Es decir, describe algo que ya ha ocurrido a sus lectores. ¿Qué cosa? Han sido justificados. ¿Qué significa ser justificado? Una traducción literal, hermanos, es haber sido declarado justo. Es decir, se refiere a librar a alguien de cualquier cargo, considerarlo libre de culpa. Pero ¿cómo es posible que un hombre pueda ser declarado sin culpa cuando no hay ni un justo? ¿Quiénes son estos de los que habla el apóstol Pablo en este versículo? ¿Son acaso un tipo especial de hombres? En el capítulo anterior, en el capítulo 4, al leer el capítulo 4, nosotros notamos que el apóstol usa dos ejemplos de dos hombres conocidos, el de Abraham y el de David, pero principalmente se enfoca en Abraham. Y nos dice de Abraham que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe de Abraham era una fe real que se demostró por su vida de obediencia. Pero Abraham, nos dice el capítulo 4, que no fue declarado salvo por sus obras, o porque salió de su tierra, o porque incluso estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Por nada de eso Abraham fue declarado como justo. Esto demostró que la fe de Abraham era real, pero Dios lo declaró justo sin las obras. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después de hablar prácticamente en todo el capítulo 4 de Abraham,
el apóstol, casi al final del capítulo, comienza a hablar en plural, a referirse a los receptores de la carta, en donde él mismo se incluye. Vayamos al capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. Que nos dice: y no solamente con respecto a él, ¿hablando de quién? Hablando de Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El apóstol nos está diciendo, no solo Abraham, no solo los lectores de la carta, sino todos aquellos que creen. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo ha sido declarado como justo. Y ya que es algo que él ha venido explicando en los capítulos anteriores, es la razón por la que él comienza diciendo en el capítulo 5, justificados por la fe, o como lo traduce la Biblia de las Américas, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Es decir, con este versículo, el apóstol está uniendo todo lo que ha venido explicando en los capítulos anteriores. Pero es importante notar, hermanos, que lo que hace a un hombre, lo que hace que un hombre sea declarado como justo, no es la fe como tal, sino la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos juntos el último versículo del capítulo 4, junto con este primer versículo, veremos la conexión, el 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Leyendo de la Biblia de las Américas, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Es decir, es porque Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado que Dios declara justo al pecador que cree en él. La fe por sí sola, hermanos, no puede justificarnos. La justificación es únicamente por nuestro Señor Jesucristo. La fe solo es el medio para recibir esta gracia. El hombre es declarado como justo no porque Dios haya alterado su ley o la haya suspendido. La ley tenía que ser cumplida y hay alguien que lo hizo. Cristo la cumplió en el lugar del pecador y Dios atribuye esta justicia de Cristo al pecador que cree. No podemos ser salvos por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo. El pecador, hermanos, que es declarado como justo no porque haya guardado la ley, sino porque Dios lo considera unido a aquel que sí la guardó. Cuando ocurre la justificación, es una obra, hermanos, que sucede una vez y para siempre. Una vez que ha ocurrido, ese hombre es libre de toda culpa. Y nadie puede cambiar esa posición que ahora este hombre tiene. Estando en la cruz, Cristo que dijo, consumado es, ha sido pagado todo. Ahora el creyente tiene una posición perfecta ante Dios que no puede ser alterada. A pesar de nuestros pecados, nuestra posición no cambia. Pues no depende, hermanos, de lo que hacemos o de lo que haremos. Perdónenos. Spurgeon dice, este no es el privilegio de unos cuantos. Miro a mi alrededor, perdón, miro alrededor de estos bancos y veo a mis hermanos y hermanas. Voy a saltar algunos. Hermanos, entonces, qué grandiosa noticia para nosotros, hermanos. Estando sin esperanza, Dios nos justifica. Pero, hermanos,
Este don extraordinario no viene solo, viene con extraordinarias bendiciones. Y este es el propósito de estos versículos que encontramos en el capítulo 5. Exponer las bendiciones, los resultados que vienen de la justificación. La justificación trae los resultados que se describen aquí. El apóstol nos enseña en estos pasajes las riquezas que tenemos en Cristo. Y y la primera bendición que encontramos es la paz con Dios. Vamos al versículo 1 otra vez, hermanos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. El primer beneficio, hermanos, de la justificación es la paz. Y aquí la paz, hermanos, no se refiere a una vida sin preocupaciones, a una vida sin conflictos. Tampoco se refiere a no tener problemas con otras personas. E incluso no se refiere a la paz que encontramos en otros versículos, cuando viene en medio de las pruebas que atravesamos. No es este don que viene de parte del Espíritu Santo. No se refiere a esto, hermanos. Se refiere a la paz que viene como resultado de haber sido reconciliados con Dios. Como ya mencionamos, en la carta a los Romanos nos describe que el hombre, todo hombre, se encontraba en una condición sin esperanza. ¿Por qué? A causa de su pecado. Y el hombre se ha rebelado en contra de su Creador y por lo tanto, ¿qué? Está en enemistad con Dios. Entonces, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es traer reconciliación entre Dios y nosotros. Vayamos a Colosenses 1, 19 al 21. Dice Colosenses 1, 19: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esto es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Ha traído paz entre Dios y el pecador. Por medio de su obra, hermanos, es que nos ha reconciliado con Dios. Y podríamos pensar que la justificación y la reconciliación son lo mismo, pero no lo son. Ambas cosas vienen juntas, pero no son lo mismo. Cuando un pecador, hermanos, es declarado como justo por medio de la obra de Cristo, esto trae como consecuencia que la enemistad entre Dios y el pecador termine. La paz, hermanos, viene como una consecuencia de la justificación. Sin la justificación, no tendríamos paz para con Dios. La paz es un resultado de la justificación. Este es el tipo de paz de la que nos está hablando el apóstol Pablo. Una paz que viene de haber sido reconciliados con Dios. La ira de Dios estaba sobre el pecador, pero esa ira, hermanos, fue derramada sobre Cristo en la cruz. Por eso el apóstol nos dice en el mismo capítulo, en el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, Cristo recibió la ira de Dios y por eso nosotros tenemos paz. Aquellos que han creído. El apóstol nos está enseñando que a causa de nuestra justificación tenemos extraordinarias bendiciones. Y la primera de ellas
es esta paz con Dios. Hermanos, tener paz con Dios, para con Dios, debería de ser de infinito valor para nosotros. Debería ser la posesión más valiosa que cualquier hombre pudiera tener. Todos quieren tener paz en este mundo. Quieren que no haya guerras. Quieren tener paz interior. Pero el apóstol nos dice que la verdadera paz viene a causa de haber sido reconciliados con Dios. Y en Cristo es que hemos obtenido tal bendición. ¿Te puedes dar cuenta del privilegio que se te ha dado si has creído en Cristo? Siendo rebeldes, fuimos reconciliados. Siendo enemigos, somos llamados amigos de Dios. ¿Podría haber una mejor noticia para el pecador que ser reconciliado con Dios? ¿No debería traer gozo, hermanos, y consuelo saber que ahora somos aceptos en el amado? ¿Cambiarías esta paz por todos los placeres y riquezas de este mundo? La paz con Dios no es una bendición que tendremos en el futuro o que se acabará, hermanos, en cuanto le echemos a perder. Es una bendición presente y que no puede ser alterada, porque no depende de lo que hacemos, de lo que somos, sino de lo que Cristo hizo. Puedes gozarte de esta verdad si en verdad has creído en el Señor Jesucristo, porque entonces tienes paz para con Dios. Ya no eres extraño y enemigo, ahora has sido reconciliado. Pero lo contrario también es verdad. Mientras que los creyentes pueden gozarse de esta verdad, de esta realidad, de esta bendición, aquellos que no lo son, que no se han arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, deben temer, porque el apóstol nos dice que están bajo la ira de Dios. Alguien podría pensar que a su parecer no está en una mala posición. Podría pensar que está bien, pero aquí lo importante no es lo que tú piensas o sientas. Aquí lo importante es lo que Dios te dice. Y Dios te dice que si tú no te has arrepentido y si no has creído en su Hijo Jesucristo, entonces no hay paz entre tú y Dios. La carta a los Romanos nos dice que toda la humanidad se ha rebelado en contra de Dios y tú estás incluido en esa lista. Tú has pisoteado sus leyes y por tanto mereces la paga del pecado, que es la muerte eterna. La ira de Dios está apuntando a tu cabeza en este momento y será derramada sobre ti a menos que te arrepientas. Quizás puedas convencerte de que estás bien, quizás ya no te alarmas porque cuando pecas, quizás ya se ha endurecido tu conciencia, pero debes saber, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Hubo un salmista que por un momento dice que tropezó, envidió a los impíos, pero en cuanto entendió el fin de ellos, ¿sabes qué sucedió? Ya no los envidió más, por lo terrible que sería su fin. Pero si tú preguntas, ¿cómo puedo tener paz con Dios? ¿Cómo puedo reconciliarme con Él? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que un hombre puede tener paz para con Dios. No es por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y es lo único, el sacrificio de Cristo, que es el único que puede calmar la ira de Dios. Si tú crees que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, entonces Dios te declarará como justo. Y habrá paz entre tú y Él. Pero la paz no es el único resultado de la justificación.
Ya es algo extraordinario, hermanos, que haya paz entre Dios y nosotros, pero no es lo único. El versículo 2 nos sigue hablando de otro resultado de la justificación. También tenemos acceso a Dios. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La justificación no solo nos lleva a tener una relación de paz con Dios, sino que nos da otra bendición. ¿Cuál? El acceso a Dios, la entrada al lugar santísimo. Y de igual forma como la paz es obtenida solo mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 2, notemos que el versículo 2 comienza de la misma manera. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo también tenemos entrada. Es por Él que tenemos acceso al Padre. Al leer las páginas del Antiguo Testamento, hermanos, vemos que el pueblo de Dios no tenía acceso a Él. Adán y Eva fueron expulsados por su pecado y se les negó la entrada nuevamente por medio de los querubines. En el encuentro de Dios con su pueblo, se les dijo que si pasaban los límites del monte, ¿qué? Morirían. Cuando llegaba en el tabernáculo, en donde moraba la presencia especial de Dios, en el lugar santísimo, el único que podía entrar, como sabemos, ¿quién era? Era el sumo sacerdote, pero solamente lo hacía una vez al año. Cuando llegaba aquella fecha en el que el sumo sacerdote tenía que entrar, él se acercaba, hermanos, pero lo hacía con gran temor. Ahí estaba ese hombre. En ese momento, él levantaba con mucho cuidado una de las esquinas del velo para pasar a la presencia de Dios. Ahí estaba el sumo sacerdote. Gracias, hermano. Ahí estaba el sumo sacerdote temblando porque podía morir. Era necesario atarle una cuerda alrededor de su cintura, porque si él no confesaba sus pecados previamente o no seguía las instrucciones que le habían sido dadas, él podía morir en ese lugar. Y la única forma de sacarlo era por medio de esa cuerda. En el pasado, hermanos, prácticamente nadie podía acercarse a Dios. La puerta estaba cerrada. Y hermanos, qué bendición es que poseamos paz con Dios, pero darnos el acceso a su presencia no es algo extraordinario. Absalón, uno de los hijos del rey David, mató a uno de sus hermanos. Próximamente el pastor estará predicando, hermanos. Y por esta causa, él huyó a refugiarse a otra ciudad. Absalón merecía morir por su maldad, pero su padre, el rey, le permitió regresar a Jerusalén. Se podría decir que hubo paz entre ellos nuevamente. No hubo castigo para este hijo de David. Pero ellos, hermanos, no volvieron a reunirse. David permitió que su hijo regresara, pero David dijo, y no vean mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Segundo de Samuel 14:24. Hubo cierta paz, pero no hubo acceso al rey. En cambio, Dios ha hecho la paz con el pecador, pero no para que permanezca lejos. Nos ha reconciliado con Él, pero ahora quiere Él que vengamos a su presencia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. A causa de la justificación, hermanos, no solo hay paz, sino que también tenemos entrada al lugar santísimo. Mientras Cristo estaba en la cruz, ¿qué sucedió? El velo fue rasgado, mostrando que ahora podemos entrar. Ahora en Él, hermanos, tenemos entrada de una manera que antes no había sido posible. En el antiguo pacto tenemos una bendición que ellos no tuvieron. Todos los que han sido declarados como justos pueden entrar
pueden acercarse al trono de la gracia y tener comunión con Dios. Y así también como la paz no era algo temporal, tampoco lo es el acceso a Dios. Es algo permanente y continuo, porque no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo, por quien tenemos entrada. No tenemos acceso, hermanos, solo hasta que volvamos a pecar. El apóstol nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Estamos firmes. Aún si pecamos, no seremos expulsados, como sucedió en el huerto del Edén. Si pecamos, al primer lugar al que deberíamos ir es a ese lugar santísimo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. No nos debemos acercar temblando como aquel sumo sacerdote, porque ahora somos hijos, hermanos. Antes escucharon las palabras, cualquiera que tocare ese monte morirá, pero en Cristo, ¿qué se nos dice? Venid a mí. No nos acerquemos confiando en nuestros méritos, como dijo Daniel, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel 9:18. Hermanos, todos los que han creído en Cristo, nos dice el apóstol, pueden acercarse. El pecador puede venir por medio de Cristo y no hay lugar, hermanos, para quedarnos lejos. Sin embargo, cada uno de nosotros debe reconocer cuántas veces descuidamos este privilegio. ¿Cuántas veces nos molesta visitar el trono de la gracia, hermanos? La entrada está abierta, pero no acudimos. Hermanos, debemos entender el privilegio que se nos ha dado. Tenemos acceso a Dios. Debido a la justificación, no solo tenemos paz, también acceso a Dios. Pero por si fuera poco, además de estas bendiciones, hay más. No solo tenemos paz y acceso al Padre, también se nos dice que debemos gloriarnos. Versículos, al final del versículo 2 hasta el 5. Nos regocijamos, hermanos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol nos dice ahora, hermanos, que nos debemos gloriar. ¿Qué significa la frase gloriar? Nos gloriamos. La frase nos gloriamos, hermanos, aparece 3 veces en este capítulo 5. En el versículo 2 que acabamos de leer, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. Y luego más adelante, en el versículo 11, nos dice, también nos gloriamos en Dios. Aparece 3 veces esta frase, nos gloriamos. ¿Qué significa la frase nos gloriamos? Esta frase puede traducirse como jactarse o regocijarse. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia nos dice que no nos debemos jactar. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Pero aquí cuando el apóstol nos dice, nos gloriamos, no nos está diciendo que lo hagamos activamente, no nos dice que lo hagamos orgullosamente por algo que nosotros hayamos logrado. No nos está diciendo eso el apóstol, lo que nos está diciendo es que nos gloriamos, nos regocijamos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando estábamos sin Cristo, no había nada de qué gloriarnos. Pero ahora, por aquellas cosas que se han obtenido por medio de la justificación, podemos regocijarnos.
nos gloriamos, nos regocijamos. ¿Por qué? Porque tenemos paz, porque tenemos acceso a Dios. No podríamos responder de otra manera sino regocijándonos, dando gracias a Dios por las cosas que Él nos ha dado. Este es un regocijo profundo por todas las bendiciones basadas en el hecho de que fuimos justificados. Pero el apóstol va más allá, no solo nos dice que debemos regocijarnos por la paz y el acceso a Dios, nos dice él en este pasaje, en estos pasajes de los versículos 2 al 5, hay dos cosas por las que debemos gloriarnos, hay dos cosas por las que debemos regocijarnos. Y la primera de ellas es la que nos dice al final del versículo 2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Además de que tenemos paz y acceso a Dios, también aquí se nos dice que tenemos una esperanza gloriosa. El apóstol nos ha llevado a regocijarnos en este tiempo presente. ¿Por qué? Porque nos ha dicho que tenemos paz y acceso a Dios. Son bendiciones en el tiempo presente. Pero el apóstol no se queda ahí, va más allá, va hacia lo que está por venir, la esperanza de la gloria de Dios. Cuando nosotros usamos la palabra esperanza, siempre nos referimos a algo futuro, a algo que vendrá. Pero nosotros, cuando usamos la palabra esperanza, no es de la misma forma en que se encuentra aquí en este versículo. Porque cuando nosotros, por ejemplo, un vendedor dice, yo espero que la siguiente semana venda más, pero no está seguro, es un deseo, pero no puede regocijarse hasta que suceda. Aquí la esperanza que nos está hablando el apóstol no es algo incierto, no es algo que no hay seguridad, no. Aquí la esperanza que nos está diciendo el apóstol es algo seguro, es algo que sucederá. En este momento no lo tenemos, pero es seguro que vendrá, hermanos. ¿Pero qué es esto que esperamos? Se nos dice la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es esto? Nuestro Señor Jesucristo oró a su Padre diciendo, vayamos a Juan 17, versículo 24. Juan 17, versículo 24. Y nos dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es una oración de Cristo a su Padre. Él desea que aquellos que han sido comprados por su sangre vean su gloria. Y es lo mismo de lo que nos está hablando el apóstol Pablo, que nos regocijemos, hermanos, que nos gloriemos, porque pronto vamos a ver la gloria de Dios. Y es algo seguro, porque Cristo se lo ha pedido a su Padre. Cristo quiere que nosotros, los que hemos creído en Él, veamos su gloria. Primera de Juan 3:2, amados, somos hijos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Esta es la esperanza en la que debemos gloriarnos, que en algún momento, hermanos, podremos contemplar a Dios tal como Él es. Podremos ver al Señor en toda su majestad y por eso debemos regocijarnos. Lo que ahora poseemos ya es grandioso. Tenemos paz, tenemos acceso. Pero solo esto es un anticipo, hermanos, del gozo que nos espera. No somos arrogantes, hermanos, si tenemos tal seguridad de que sucederá, porque no depende de nosotros, sino de lo que Cristo hizo.
Veremos cara a cara, hermanos, aquel que nos justificó. Estaremos ante la presencia de aquel que murió por nosotros. Y hermano, ¿no lo anhelas? ¿No dices como Pablo, lo cual, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? Aunque todavía no lo tenemos, el apóstol nos dice que nos regocijemos, porque es una esperanza segura. Pero hay una segunda cosa por la que el apóstol nos dice que debemos gloriarnos. Versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El apóstol nos dice, y no solo esto. Es decir, lo que está diciendo el apóstol es, además de todo lo que se ha dicho anteriormente, hay algo más como resultado de la justificación. Hay otro beneficio más. El apóstol nos está diciendo, hermanos, no solo nos debemos regocijar por todo lo que se ha dicho a causa de la justificación, sino que aún hay más. Y todos afirmaríamos, hermanos, que es fácil regocijarnos con todo lo anterior, pero se nos dice que hay algo más por lo que debemos regocijarnos. ¿Qué? Por las tribulaciones. Debemos gozarnos en medio de aquellas cosas que nos producen dolor. De la misma manera en que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, el apóstol nos dice, regocíjense por las tribulaciones. Es la misma palabra que ocupa, hermanos. Pero alguien podría decir, espera, ¿no se habrá equivocado el apóstol? ¿No estará mal la traducción? ¿No debería haber dicho, más bien nos entristecemos por las tribulaciones? Obviamente no se equivocó, hermanos, porque es la enseñanza de las Escrituras. Santiago 1:2, comenzando su carta, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cada uno, hermanos, sabe lo difícil que es gozarse en medio del dolor. Pero el apóstol no se refiere a que nos deleitemos en sufrir o que nos guste sufrir. No se refiere a eso lo que está diciendo el apóstol. El regocijo del que habla el apóstol es del gozo de saber que Dios está usando estas tribulaciones para santificarnos. El apóstol en el versículo 3 usa la palabra sabiendo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, que sabiendo. El regocijo no viene de sufrir, sino de saber que traen un beneficio a nuestras vidas. La razón por la que debemos regocijarnos en medio de ellas es porque sabemos que Dios está obrando en nosotros. Regocijarse no quiere decir que el creyente va a andar con su sonrisa en medio de las tribulaciones. No, esa no es la enseñanza del apóstol. El gozo que está hablando aquí el apóstol es a causa de saber algo. ¿Qué cosa? De saber que estas tribulaciones nos están haciendo a la imagen del Señor Jesucristo. El gozo viene a causa de saber algo. Viene a causa de saber que son usadas para hacernos crecer a la imagen del Señor. Viene a causa de saber que son usadas para moldear nuestro carácter. Y esa es la razón por la que debemos regocijarnos. Pero quizás alguien pregunte, ¿no hay otra forma? No, no hay otra forma. Es el medio que Dios ha usado, que Dios ha decidido usar para nuestra santificación. Y lo ha decidido usar porque hay mucho que debe ser cambiado en nuestras vidas.
El creyente no se goza en el sufrir, sino en lo que produce estas tribulaciones. De esta manera, hermanos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no solo vino a perdonar nuestros pecados, no solo vino a traer paz para con Dios y acceso a Él, sino que también vino a limpiarnos, vino a cambiar nuestro carácter. ¿Y cómo lo hace? Por medio de las tribulaciones. El creyente debe saber que las tribulaciones tienen un propósito. ¿Qué propósito? Estos pasajes nos dicen que hay 3 propósitos: para traer paciencia, prueba y esperanza. Paciencia se refiere a la capacidad de soportar, de hacernos más fuertes. Por eso en algunas traducciones viene traducida como perseverancia. Estas pruebas que Dios trae hacen más fuertes al creyente. Por ejemplo, quizás alguien antes se desmoronaba por cualquier prueba, pero ahora esta persona viene y aún en medio de su tribulación viene y consuela a otros. Ya no se enfoca tanto en sí mismo. Spurgeon decía: tenemos tanta necesidad de paciencia y aquí vemos la forma de obtenerla. Es solo mediante la práctica que aprendemos a tenerla. De la misma manera que nadando los hombres aprenden a nadar, nosotros no podríamos aprender paciencia sin tribulación. ¿Acaso no vale la pena sufrir tribulación con el objeto de alcanzar esa hermosa bendición? Esto no es algo natural, viene por la gracia de Dios, que es llevada a obrar paciencia en nosotros. Precioso Señor Jesús, yo te pido que quites mi aflicción, pero te suplico 10 veces más que quites mi impaciencia. Hasta aquí la cita de Spurgeon. Pero luego esta paciencia produce prueba. ¿Qué significa la palabra prueba? Es el carácter aprobado. Cuando una persona atraviesa una prueba, está manifestando que su fe es verdadera. Va a manifestar 2 cosas: que su fe es verdadera o va a alejarse del camino del Señor. Prueban si nuestra fe es auténtica. Un verdadero creyente seguirá caminando con Dios, pero el falso creyente se apartará. Y luego la prueba producirá esperanza. El tercer propósito de las tribulaciones. Nuevamente encontramos la palabra esperanza, de la que ya nos habló el apóstol en el versículo 2. Es decir, todas estas tribulaciones harán que anhelemos aún más esta esperanza que tenemos por delante. Bueno, esta esperanza que tenemos por delante, ¿cuál? De ver la gloria de Dios. Y podemos pasar todas estas dificultades, hermanos, no solo sabiendo que traerán un fruto en nosotros, sino porque, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por causa de la justificación. Y este amor, hermanos, no es el amor de nosotros hacia Dios. El amor del que habla el apóstol es el amor de Dios hacia el creyente. Y cuando leemos esta palabra derramado, ¿saben qué quiere decir, hermanos? Significa ser vaciado sin medida. Es un amor que se desborda. Dios no nos ha dado un poco de su amor. Él derramó su amor hacia el creyente. Dios derramó su amor al pecador. Y este amor no es un acto sentimental, hermanos. ¿Cómo se muestra este amor de Dios? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios, un amor sin medida. Y en medio de estas pruebas tenemos el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
Al leer estos pasajes que acabamos de meditar, hermanos, podemos pasarlos rápidamente sin meditar en las riquezas que tenemos en Cristo. Aquí podemos ver todas aquellas cosas que nos han sido dadas como resultado de la justificación. Tenemos paz para con Dios, acceso a Él. Podemos regocijarnos por la esperanza gloriosa de que un día veremos su gloria. Y no solo eso, sino que también podemos regocijarnos en las tribulaciones porque ellas producen un bien en nosotros. Y tenemos la seguridad de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es cierto, hermanos, que antes de llegar a esa esperanza gloriosa, tendremos que atravesar dificultades, pero es seguro, hermanos, que llegaremos a la patria celestial. Todas estas bendiciones nos deben ayudar a vivir en medio de las pruebas, en medio de las injusticias, en medio de los dolores por alguna enfermedad. Cualquier situación en nuestra vida, recordemos que no es mala suerte o que a Dios se le salió algo de control. Es Dios, hermanos, quien está obrando en nosotros. Hay muchas cosas por las que pueda pasar un creyente, pero nada de esto, hermanos, es tan valioso como las bendiciones que se nos describen aquí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Hermano, pregúntate, ¿cambiarías estas bendiciones por cualquier otra cosa? ¿Acaso el cristiano no es la persona más privilegiada de esta tierra? Pues pensemos en las bendiciones que tenemos y en las venideras. Aunque puedas pasar en este momento por alguna dificultad, hermano, regocíjate porque tienes paz. Regocíjate porque aquel velo fue rasgado para que pudiéramos acceder a la presencia de Dios. Regocíjate que veremos a Cristo, quien hizo posible todo esto. En aquel día, hermanos, las tribulaciones terminarán y no habrá más tristeza. Estaremos alabando al Cordero, hermanos. El cristiano, hermanos, es el hombre más dichoso en la tierra. Pero si tú no has creído en el Señor, arrepiéntete de tu pecado y sé justificado por la fe en Él. Si crees, todos los méritos de Él serán tus méritos.